Muy buenos días, estamos en la segunda temporada de No todo es amor con Gigi Rote. Esta semana sabéis que es el episodio 4 con Maruja Moyano, que la he estado engañando todos estos días para que nos contara un poco todos sus cambios de historias, porque empezó con una novela totalmente diferente a lo que podías imaginar, pasó al thriller, pero ahora la última novela suya, que ha publicado recientemente, es histórica. Entonces, buenos días, Maruja, lo primero de todo. Buenos días. Lo que más me gustaría es empezar hoy con que me contaras por qué estos cambios. Quiere decir, de thriller a histórico, todo. Bueno, yo quería hacer un thriller histórico desde hace mucho tiempo, ¿eh? Yo, aparte de escritora, soy lectora, o sea, me gusta leer cosas diversas también, y la historia, o sea, la novela histórica también me atrae, ¿no? Sí. Pero yo, en las últimas novelas históricas que he cogido de autores más famosos y eso, claro, alguno me ha engañado, ¿eh? ¿Por Sí, qué? me ha engañado. Y yo creo que eso suele ocurrir a la gente, unos se darán cuenta y otros no, pero yo sí que me doy cuenta, porque hay veces que coges una novela histórica y dices, bueno, pues algo aprenderé de aquí, ¿no? Y luego te das cuenta de que esa novela histórica, pues no es histórica. A O sea, ver, es una novela de época, pero no es histórica, claro, hay ¿eh? una cosa muy curiosa, Maruja, sea de histórica, o sea de actualidad o tal. Muchas veces los escritores piensan, no sé si tú crees lo mismo, yo lo voy a decir Ujú. así, no sé si va a sonar bien o mal, pero déjame que lo desarrolle y luego me contestas. Muchas veces hay escritores que piensan que el lector es tonto, y esto lo digo con cariño, no lo estoy insultando. Entonces, Sí. ponen cosas y tal, se inventan o no se inventan, pero luego es que hoy en día en las redes sociales nosotros tenemos feedback con muchos lectores que nos escriben para decirnos y tal. A mí me pasó, en nuestros mensajes, yo escribo, la mitad se desarrolla en Alicante y la mitad en Sevilla, y yo describo una cosa en el barrio de Triana, y me escribió una persona riñéndome, diciéndome que me había inventado una cosa, que ya que estaba contando una historia en la actualidad con el coronavirus y tal, que por favor me mantuviera en cómo era. Y le dije, no, discúlpeme, vaya usted a tal sitio y verá usted la placa. Y me dijo que eso era imposible, y al día siguiente me escribe pidiéndome disculpas y me dice, yo soy trianero hace 60 años y paso todos los días por ahí y jamás me había No se fijado había en fijado. eso. Entonces, que nosotros, no sé si tú piensas lo mismo, que tú además eres lectora, igual que yo, gran lectora, Sí, y que no se nos puede engañar tan fácilmente. No sé, quiero que me claro. digas tú. Sí, pues yo en esto de la novela histórica, pues yo le tengo mucho respeto a la novela histórica, aunque yo ahora te digo cosas que yo pienso, que me habrás oído decir en alguna ocasión, pero te decía que a mí me había decepcionado alguna de las historias, no porque las historias estuvieran mal escritas o fueran malas, no, sino porque yo lo había cogido el libro pues con la perspectiva de una novela histórica de verdad, y luego me doy cuenta de que todo lo que me cuentan no ha pasado para nada, ¿no? Y que esa historia me la podía haber situado en cualquier otro siglo. El siglo XVII, el siglo XV o incluso el siglo XX. Podía haber contado la misma historia en cualquier siglo porque daba igual, ¿no? Era una historia absolutamente inventada y no tenía nada de histórica. Sí, no, no, eso Simplemente era ocurre. de lo que yo llamo de época. O sea, Sí, tú exacto. puedes perfectamente escribir una historia situada en el siglo no sé qué, y claro, metes elementos de entonces, pero en el siglo XV no había luz eléctrica, pues no vas a poner que encendió la bombilla, ¿no? Exacto. Eso Pero es importante también, ¿eh? eso es muy importante. Pero, claro, pero eso no significa que sea histórica, Claro. para nada, es de época, para mí es de época. Ujú. Bueno, pues eso ya me había pasado. Entonces yo tenía ganas de escribir una novela histórica de verdad, contando Sí, cosas que habían ocurrido de verdad. También es cierto que una novela histórica no es un libro de texto. Es efectivamente. decir,
Claro, tú inventas una serie de cosas porque tú no has vivido allí, tú no estabas allí, no las estabas escuchando, ¿eh? Exacto. Pero hay una parte que tiene que ser ficción, pero tienes que ser lo más fiel posible a la historia y tienes que contar cosas que realmente han sucedido, ¿no? Sí. Aunque luego el contexto de los personajes, sus conversaciones o determinadas cosas te las tienes que inventar, incluso muchos personajes tienen que ser Sí. inventados, pero otros tienen que ser reales y tienes Ujú. que contar cosas reales de ellos. Eso era lo que yo pensaba y entonces, bueno, pues leyendo cosas diversas, porque yo todo lo que pillo por ahí cosas y me las leo, Me encanta. pues, pues me enteré pues de una cosa que yo no conocía, ¿no? No había oído hablar de ella, que ocurrió en Francia en el siglo XIX. Bueno, A ver, Maruja, esto te lo digo con cariño. Es que en el 19 tú y yo no estábamos aún aquí. Si no, nos hubiéramos... claro, no estábamos ni en proyecto ni nada, Claro. ¿eh? Pero bueno, y yo dije, ay, pues mira, esto es interesante. Y luego seguí leyendo cosas y, otro suceso que también me llamó la atención, que era sobre un crimen, que es de lo mío, ya sabes, a mí me gusta matar gente, pues también ocurrió en Francia y mira por dónde me doy cuenta de que eran en las mismas fechas. Y yo dije, hombre, pues esto da para una novela, ¿no? Porque son dos sucesos que ocurren en las mismas fechas con una separación geográfica de unos 240 kilómetros. Una ocurre en Lyon, que es la revolución de los Canuts, del cual yo hasta ese momento no había tenido noticias, y 240 kilómetros al sur de Lyon, en Lanars, que es una ciudad más pequeña, pues hay un presunto crimen, todo eso ocurrió, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues a partir de ahí No es solo que empecé. ocurriera, es que en tu documentación en el libro tú pones los trazos copiados, o sea, de los periódicos de la época. Ojo, Exactamente, ojo, que quiero poner exactamente. ese dato para que se sepa que realmente existe porque están datados Sí, los sí. periódicos. ¿Vale? Pues está totalmente documentado, ¿no? Uh-huh. E incluso de lo del crimen, verás que también he puesto una parte que es Sí, el acta, o sea, sí. cuando ajustician a los tres de los cuatro acusados, los ajustician y el acta de esa muerte, ¿no? De ese ajusticiamiento, también la transcribo. Sí. ¿Eh? No, por Porque eso todo. quería hacer hacer, hacer ahí una pequeña incisión por el tema de si es histórica o no, es lo que estábamos hablando. Entonces, Es histórica. tú has investigado que existen los periódicos y que al final, como un anexo en la novela, pones una copia de la Sí, Gaceta de ese momento en el cual habla de eso. Por eso, claro. que puede ser una historia inventada, pero que surge de un momento histórico real, es así. Que eso es lo que yo Exactamente. iba a Lo que, puntualizar. lo que yo me invento ahí, sí, los personajes principales sí que Sí, son inventados, pero porque son los que el vehículo que te lleva por toda esa fase histórica, claro, que ocurre unos 40 años después de la claro. Revolución Sí, Francesa. sí. Que se O dice sea que la pronto, ¿eh? Revolución Francesa la gente se cree que es que ahí acaba todo y no, no, ahí No, empieza. no. Ahí Ahí empieza, empieza. efectivamente. Ahí Claro. empieza. Es Es una así. de las cosas que yo quiero dejar claro. Y luego, pues eso, pues los personajes, sí, claro, los sitúo en lo que es la época, todo lo que ocurrió, pero lo que les ocurre a ellos, la familia Lafontaine, ¿no? A través de los principales personajes, Charles Sí, Lafontaine y su hermana Sophie Lafontaine, a través de esa familia, de la alta sociedad leonesa, a través de ellos cuento toda la historia y todo lo que ocurre en aquellos días e incluso después, ¿no? sí, Incluso hasta 16 años después. claro. Eh, Durante el reinado del último rey de Francia, Luis Felipe de Orleans, aunque no va de la corte, pero sí que hago alusión a muchas cosas que sucedieron y que eso es historia, ¿no? A ver, es que Y eso. era otra forma de política, quiero decir, igual que nosotros ahora hablamos siempre del presidente del gobierno, en aquella época se hablaba del rey,
que era el que mandaba. Exactamente, Entonces hay que hacer exactamente. la orden como Después de la corresponde. Revolución Francesa, mucha gente no sabe que en Francia se reinstauró de luego la monarquía, ¿no? Claro, Bueno, por eso digo, todo no acaba, toda la revolución empieza. exacto, Todo, a exacto. partir de ahí empieza, pues la Revolución Francesa fracasó y se reinstaura otra vez la monarquía durante muchos años hasta que por fin pues, llega definitivamente la República y estos personajes, sobre todo Charles Lafontaine, que es el personaje principal, el abogado de Lyon, realmente él es el abogado de Lyon, también te habla de esos inicios de conspiraciones que había, traiciones, amor también, porque todo lo que sea hablar de la vida de los seres humanos implica amor, implica desamor, implica traición, Totalmente. implica muchísimas cosas, Yo, ¿no? Que realmente hablamos de seres humanos. ¿tú te imaginas tu novela contada hoy en día? Quiere decir, en el sentido de cómo se hacían las reuniones en el siglo XVIII, tal, el XIX, que la gente iba a un sitio, se reunía, hablaba, se mandaban papelitos con notas cortas Sí. para que no los vieran. Eso el WhatsApp nos lo ha quitado, como digo yo. Y las Esa redes emoción ya sociales. no la tenemos. Claro. Pero entonces, fíjate aquí, Sophie Lafontaine, como sale de Francia, ¿no? Sí. Es toda una aventura lo que esa mujer tiene que pasar, ¿no? para escapar de allí. Eso ahora se daría de una forma mucho más sofisticada, ¿no? Pero entonces era muy difícil, sobre todo para una mujer, ¿no? Escúchame, no creo yo, ¿eh? Porque yo últimamente, que ya sabes, tú sabes que yo también doy formación a inmigrantes y tal, me están contando cómo están llegando a Europa y hay tela, ¿eh? Que cortar al respecto. Por eso te digo que es que no va Por la inventiva humana. Exacto, exacto, y es así. Claro. Maruja, me encantaría que nos leyeras un poquito de la novela del abogado de León. Del abogado. También la abro así por Por cualquier donde más te lugar. guste a ti. Ponnos en antecedentes y ya está. A ver, pues mira, de la parte segunda, de la parte del crimen, Venga, capítulo lo que salga, 29. que más te guste a ti. Bueno, pues por aquí, mira, capítulo 29. Las piezas de cristal de las esplendorosas arañas que colgaban de los techos de la mansión de Ferdinand Cloech y de su esposa Françoise amplificaban la luz de las velas, haciendo parecer que la noche no había llegado dentro de los salones de la casa. Los músicos contratados para amenizar la fiesta se esmeraban en hacer sonar sus instrumentos y provocar en los invitados el deseo de bailar y bailar. Aún faltaban varias horas para la medianoche y continuaban llegando carruajes de los que bajaban caballeros y damas ricamente engalanados. Los caballeros se saludaban efusivamente y aprovechaban para hablar de sus exitosos negocios y de las últimas noticias en el marco político de la nación. Las damas se comparaban unas a otras, admirando o criticando los vestidos, las sedas o los tocados, y poniendo al día a sus amigas de los cotilleos más sonados y de los secretos en boca de todos, desde las más altas instancias de la corte hasta el último chisme de Lyon. No faltaban las risas desbocadas, las miradas pecaminosas y los roces disimulados. Bueno, esto que he leído va esa fiesta de fin de año que hace, a la que llevan, sobre todo la madre, la más empeñada, a llevar a Sophie Lafontaine, sí, para conocer a ese muchacho que ellos están empeñados en casarla con él y que resulta ser, pues, lo que resulta ser, ¿no? Y bueno, pues ese es el comienzo cuando llegan a la fiesta de fin de año, a la mansión de los Cloech, ¿no? Que son los... Claro, los que montan la fiesta. Claro, los que montan la fiesta. Maruja. Que termina como termina, claro, para ella. Pero eso no lo cuentes aún, por favor. No. Pues, nada, solamente ha sido una pinceladita, ¿no? Maruja, me encantaría que nos dijeras, porque no nos has dicho en estos días, ¿dónde se pueden encontrar tus libros? ¿De cómo? ¿Dónde se pueden encontrar tus libros? A ver, mis libros se pueden encontrar en Casa del Libro, en el Corte Inglés, en FNAC y en cualquier librería, siempre y cuando los encarguen, porque normalmente sí que están en las grandes cadenas,
pero en las pequeñas librerías a lo mejor mis libros no están, pero sí los pueden pedir, vale, porque están en catálogo, ¿no? Y simplemente la distribuidora se los envía y ya está. eso, Pero vamos, en las 3 grandes cadenas que tenemos en España sí que están. vale, Y además, si entra en las páginas web, pues también. perfecto. Maruja, pues muchísimas gracias por tu tiempo de estos días, por haber sacado un ratito, que yo sé que vamos todos locos y siempre es más complicado de lo que pensamos a veces. Y recordad que te pueden encontrar en Maruja Moyano Escritora en Instagram para que te sigan, conozcan más de ti. Y gracias de verdad de todo corazón por este ratito. Gracias a ti y un besito. Un beso. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao.